Ayer las entidades bancarias argentinas emitieron un comunicado pidiendo prudencia y responsabilidad respecto de los dichos de algunos candidatos a la presidencia de la Nación. Se sumaron a ese comunicado muchos sectores, incluso el Banco Central también, que en los últimos días viene siendo un blanco de críticas. Pero bueno, para saber más, para hablar un poco del tema de la economía de los argentinos, de aquí en Santa Fe también, estamos con nuestros invitados de todos los miércoles de la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso con Agustina Huésped, que es licenciada en Economía y docente de Economía Monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, me alegro. Hablemos del Banco Central. A ver, como para poner, blanco sobre negro. ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Se cumplen? ¿Les falta? Bueno, el Banco Central está en debate también, después del debate, digamos, del domingo pasado, no del anterior, y la posible eliminación que plantea, digamos, uno de los candidatos. Sí. Y si nosotros vamos a la Carta Orgánica del Banco Central, establece que tiene como objetivo, digamos, la finalidad es promover la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Que en términos generales podemos decir que es preservar el valor de la moneda, promover la estabilidad financiera y en última instancia promover la estabilidad macroeconómica con bajo desempleo. No se estaría cumpliendo. Digamos, eso es lo que nos preguntamos, ¿no? El primero de los objetivos es promover y preservar el valor de la moneda. Y si nosotros miramos del inicio del sistema monetario, digamos, trueque directo e indirecto, hasta la actualidad, que tenemos el dinero fiduciario, con la inflación alta que tenemos y la inflación alta, crónica y persistente que tenemos, preservar el valor de la moneda, digamos, no se estaría cumpliendo. O sea que esto de, no sé si eliminarlo, como algunos candidatos lo proponen, pero sanearlo sería una buena medida. Sanearlo tiene que ser una buena medida, lograr un poco la independencia, como mucho se habla, del Poder Ejecutivo con el Banco Central. Y también nosotros, si por ahí comparamos, digo, a ver cómo funciona en Argentina y cómo funciona en el resto del mundo, porque también para tener un comparativo. Pero, sí. ¿Cómo se hace para sanearlo? Bueno, primero que nada, lograr la independencia, separar, digamos, el Ejecutivo de lo que es el Banco Central. Que yo muchas veces me pregunto y digo, si miramos la Carta Orgánica, decimos que ¿quién coloca al presidente del Banco Central? Sí, claro. Y el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Entonces, ¿qué independencia hay ahí, digamos? Entonces, eso... Echa la ley y echa la trampa. Exactamente. Eso primero habría que reverlo. Y con eso viene de la mano también las reformas de la Carta Orgánica. La última fue en 2012, pero también habría que haber una reforma que establezca esto, la total independencia, y que no haya posibilidades de trampas, digamos, en ese sentido. Agustina, ¿puede funcionar un país sin Banco Central, por ejemplo? ¿Es posible? Sí. De hecho, bueno, una de las preguntas también del debate creo que fue, o Patricia Bullrich, que es una de las candidatas a presidenta, estableció que bueno, de los más de 190 países que tenemos en el mundo, hay 10 que no tienen Banco Central. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los países son islas pequeñas o algunos incluso paraísos fiscales. Yo creo que por ahí Javier Milei, que es otro de los candidatos que establece por ahí la eliminación completa del Banco Central, se está fijando un poco más en Panamá, que quizás es el caso más tangible, digamos, que tenemos. Panamá, desde su independencia, hace más de 100 años, no cuenta con Banco Central. Y es un país que en 1904 dolarizó. Es decir, tenemos los dos condimentos que por ahí este candidato propone. La eliminación del Banco Central y además la dolarización. Panamá, si miramos los números de Panamá, digamos, en términos inflacionarios, tiene una inflación anual del 2%, o sea, anual. Y en épocas que por ahí tuvo recesión y demás, tuvo del 16% anual, como pico, digamos, el límite superior. Si no, está controlada la inflación. Ahora, también tenemos que poner... Por semana tendríamos nosotros un 2%. Más o menos, exactamente. Más o menos, ¿no? Sí, por semana, o un poco más que el 2%. Quizás más del 2% semanal tendríamos los argentinos. Exactamente. Sí. Mañana vamos a conocer ahora de septiembre la inflación. Pero digo, bueno, también comparación, en términos de países. Panamá es un país que tiene una población de un poco más de 4 millones de habitantes, o sea, es más o menos similar a Uruguay, no a Argentina, en cuanto a territorio. Y después otra cuestión que no es menos importante es el tema de la desigualdad. Panamá es uno de los países más desiguales del mundo y que en la época de la pandemia, bueno, al estar dolarizado y no poder emitir, digamos, la mayoría de los países, ante una época de recesión, se aplica una política anticíclica, digamos, de expansión monetaria. No podían aplicar esta política, entonces no podían emitir, entonces lo golpeó fuerte, digamos, la pandemia.
Pero bueno, en términos inflacionarios, digamos, si miramos los números y demás, funciona bien. ¿Ese modelo Panamá podría aplicarse en Argentina? Bueno, teniendo en cuenta las características de Argentina, como te digo, la población, la extensión, también digo la posición geográfica, porque nosotros estamos al fin del mundo, digamos, y Panamá tiene una posición, si se quiere, estratégica, que está en América Central. Y en términos, yo digo, ¿se puede dolarizar o no? ¿O podemos eliminar el Banco Central o no? Digo, ¿qué condiciones o qué tenemos que hacer previamente para poder llegar a eso? Es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, digo, sacando la parte institucional, que también está en debate, digo, primero tiene que pasar para ver si se aprueba o no, por ejemplo, la dolarización. Después hay que ver cómo se rescata el pasivo del Banco Central, digamos. ¿Qué es lo que podemos decir respecto de ese proyecto de la dolarización? ¿Sería factible? ¿Nos convendría? En términos, o sea, como ventaja tendría esto del tema inflacionario, que en realidad convergería la inflación de Estados Unidos. Está en términos a 5% anual más o menos, controlada. Sí. Entonces eso sería como ventaja, si se quiere, y todas las otras ventajas, si se quiere, indirectas que trae la contención de la inflación, que es esto de hacer un horizonte más a largo plazo, poder planificar, poder tener un poco más de estructura, saber cuánto salen los precios cuando vamos a un almacén a comprar algo. Pero bueno, también trae acarreadas sus desventajas, si se quiere. Digo, ante shock adversos, como fue el caso de la pandemia y demás, una economía que tiene uso de la política monetaria puede hacerle frente mejor que una economía que está atada a una moneda fuerte de otro país. ¿La dolarización serviría para bajar la inflación? Sí, la dolarización, digamos, haría que la inflación, depende del caso, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, el primer año la inflación se disparó y luego sí, actualmente sí, tienen una inflación controlada y que converge a la de Estados Unidos. Ahora, entonces, ¿Ecuador no es bimonetario? ¿No tiene sus...? No, Ecuador dolarizó. ¿Ya dolarizó? Sí, sí, dolarizó, en el 2000 dolarizó. Bimonetarismo, tenemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que es vecino y que también tiene la inflación controlada. Sí. De hecho, la mayoría de los países, bueno, sacando Venezuela de lado, digamos, de América del Sur, tienen controlada la tasa inflacionaria. Y ahora tenemos un dólar unificado. Ahora tenemos un dólar unificado, sí. ¿Qué incluye y a cuánto? No sé cuántos tipos de dólares. Estamos intentando sacar la cuenta recién fuera del aire y decíamos más de 10. Más de 10. No, bueno, sí. El unificado incluye el solidario, el tarjeta y el dólar turismo. Turismo. O Qatar. ¿Y a cuánto queda? Y queda más o menos a 7.31. Bueno, ¿y cuál es el impacto, digamos, que podría tener en la diaria nuestra? Bueno, nosotros teníamos, antes, digamos, de este comunicado del Banco Central, que es un poco de toda esta situación de inestabilidad por un lado y por el otro los dichos por ahí de algunos de los candidatos a presidentes que decían saquen el plazo fijo o no vayan a pesos, vayan a dólar, provocó este incremento, creo que está más de 1.000, digamos 1.040 más o menos el dólar, sí, pasó la barrera. El dólar blue, y esto hizo bueno que el Banco Central tenga que tomar cartas en el asunto y este comunicado hace unificar 3 tipos de cambio, digamos. Entonces, pero bueno, al alza lo unifica si se quiere. Nosotros anteriormente teníamos el dólar tarjeta, que era para compras con tarjeta, que era el dólar oficial, digamos, más el 30% del impuesto país, más el 45% del impuesto a las ganancias, digamos. Y teníamos el dólar turista, que era hasta compras de $300, se utilizaba el dólar tarjeta y mayores a $300 se utilizaba el dólar Qatar o turismo, que a ese porcentaje se le sumaba un 25% de impuestos a bienes personales. Ahora lo que hizo el Banco Central con el comunicado es llevar todos a ese valor, digamos. Es decir, el dólar oficial más el 30% del impuesto país, más el 45% de bienes de impuesto a las ganancias y más el 25% de bienes personales. O sea, un 100% de incremento sobre el oficial. Bueno, ¿y el impacto en la economía? Bueno, si queremos comprar los 200 permitidos y demás, a partir del mes que viene lo vamos a tener que comprar a ese tipo de cambio, bien, digamos. 7.31. Bien. 7.31. Después, bueno, todas las compras con tarjeta de crédito, débito en el exterior van a ser, sin importar si es $300 o no el tope, van a ser con ese valor, 7.31. Si pasamos el tope de los 300, ¿más caro? No, o sea, ya no hay tope. O sea, si compras $100, bien, también te sale 7.31. Antes bien, nos salía más barato, el dólar tarjeta, digamos. Ahora es 7.31. También en las plataformas de streaming como Netflix o Spotify también se incrementa ese porcentaje, así que también nos va a salir más caro. Así que bueno, se van a encarecer básicamente todo lo que tenga relacionado con el exterior y que paguemos en pesos, pero que esté a un precio dólar, digamos. Qué panorama que me estás dando. Bueno,
Yo esperaba otra respuesta, pero no. No. Escúchame lo último, porque también hablamos del debate recién y en el debate se metió, digamos, el tema de las LELIQs. Contanos un poquito, ¿de qué se trata? ¿Qué son las LELIQs? ¿Para qué sirven? Bien, sí, en el debate lo mencionaron, sí. y ahí lo dejaron entrever, digamos. Las LELIQ básicamente es deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales, digamos. Si nosotros pensamos en términos del banco comercial y lo comparamos por ahí con alguna empresa o algún otro banco, tiene un activo y un pasivo, digamos, como es cualquier otra empresa. En el activo están los derechos que tiene el Banco Central y en el pasivo las obligaciones o los deberes que tiene el Banco Central. Las LELIQ precisamente forman parte del pasivo del Banco Central, es decir, es un deber o una obligación que tiene el mismo. Y es un pasivo remunerado, es decir, que devenga interés, o sea, que hay que pagar, pero además intereses, digamos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque esta parte de la generación de la bola de nieve, digamos, en torno a las LELIQs. Porque cuando se crean las LELIQs, que eran las anteriores LEBAC, que las podíamos, digamos, comprar nosotros, sí, son títulos, se hacen con el objetivo un poco de sacar dinero de circulación. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Vamos a suponer que tenemos exportadores, digamos, que exportan bienes y reciben dólares a cambio. Bueno, el Banco Central va a incentivar que se intercambie esos dólares por pesos. Claro. Primero, porque al Banco Central le conviene. Para fortalecer la moneda también. Para fortalecer la moneda. Y segundo, porque es la moneda de curso legal. O sea, los exportadores también tendrían que querer los pesos. Entonces, a dólar agro, dólar soja, al tipo de cambio que sea, van a incentivar a que intercambien, digamos, esos dólares por peso. Ahora, cuando intercambian eso, suben las reservas, o sea, sube el activo del Banco Central y también sube la base monetaria, porque sube el pasivo, porque el Banco Central tiene que emitir para darle a los exportadores esa cantidad. ¿Qué pasa? El Banco Central, cuando nacen las LEBAC, crea este instrumento para decir, bueno, yo le doy a los exportadores esto, digamos, le doy los pesos, pero además le doy este instrumento financiero al resto de los individuos para que ellos compren y yo saque dinero de circulación. Entonces, mantener la meta de inflación un poco controlada, digamos. Así nacieron en su momento las LEBAC, que después, bueno, fueron mutando. Transformaron. Pero el objetivo principal era eso, un poco sacar dinero de circulación y poder mantener las metas de inflación controladas. ¿Por qué generan tanta controversia? ¿Por qué generan tanta controversia? Porque en realidad se fue haciendo que el gobierno del Banco Central no los pagaba, entonces la gente volvía a comprar y es un interés compuesto. Claro. O sea, ahora actualmente la tasa efectiva está en 209. O sea, si nosotros tenemos 100 pesos, tendríamos que doblar 309 el Banco Central, claro, ¿no? Entiendo. Bueno, no te voy a preguntar a cuánto va a llegar el dólar porque es incierto. No lo sabemos. No lo sabemos, nada. Hay que esperar, y si algo tenemos los argentinos es esa capacidad de la resiliencia, ¿no? Exactamente. Y aguantar y la paciencia. Bueno, un gusto que nos hayas visitado, que nos hayas contado todo esto, que hayamos hablado un poco de la economía para entenderla mejor. Esperemos que mejore, eso sí. Esperemos que mejore, sí, siempre cruzando los deditos con eso. Agustina Huespe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos.